darse cita, por venir a este lugar y poder estudiar la palabra de Dios, poder escuchar ese mensaje precioso. Bueno, yo estaba viendo algunos muchachos y todo eso, y también yo estaba diciendo, bueno, aquí casi no me conocen, entonces yo quiero como contarles un poco la trayectoria mía para que usted pueda saber un poco de quién es el que les está hablando. ¿Les gustaría? Bueno, yo quiero iniciar a partir de donde conozco al hermano Fernando. Con el hermano Fernando, él me conoce desde que yo tenía 11 añitos, adolescente, o un poquito preadolescente era más que todo. 11 añitos me conocí al hermano Fernando, y eso fue allá en la congregación de Usminia. Allá el hermano tenía un negocio, y una vez se puso a traer tanto plátano que le tocaba ponerse a sacar ese plátano. Y entonces llegó y me dijo que si le ayudaba a vender plátano. Y yo le dije, bueno, hágale. Y entonces yo le ayudé a vender plátano allá en Usminia. Tenía más o menos 11 añitos y eso. En esa misma congregación, ahí me mandé a bautizar a la edad de los 13 años. Yo vengo de cuna familiar cristiana, me levanté en un hogar cristiano. Mis padres salieron al ministerio, ellos todavía son pastores. Actualmente ellos están pastoreando la congregación de Verbenal Norte. Y estando ahí en Usminia, entonces me mandé a bautizar a los 13 años, pero eso no significaba que entonces yo ya estaba bien y que era juicioso y todo. No, hermano, ¿sabe yo por qué me mandé a bautizar? Aquí entre nos, porque en eso estaba de moda el hablar de la venida del Señor. Y esos dramatizados, hermano, y uno de niño, uy, eso lo traumado no mucho. Entonces yo qué hice, no, a mí, yo entendía ya la doctrina y todo, pero yo me mandé a bautizar, fue más por ese, oiga, y si el Señor viene, entonces ¿qué? Yo me quedo, no, yo no me quiero quedar. Entonces yo qué hice, no, pues también tomé la decisión y me mandé a bautizar. Y ya después fui aprendiendo más de la palabra, pero aún así, solo fui bautizado, no estaba sellado todavía, no había tenido la experiencia de hablar en otras lenguas porque no lo había permitido. ¿Cómo así? No estaba dispuesto todavía. Yo allá era un pelado, pero seguía con lo mío. Alguien dijo, no, pero es que los hijos de pastor tienen que ser consagrados. ¿Consagrados? Hermano, somos pelados igual. Somos pelados. Tanto así que éramos como los líderes del desorden. Porque mi papá hace poco se vino a enterar que cuando él empezaba a predicar allá en la escuela dominical, nosotros sabíamos, cuando ya estaban orando para iniciar la predicación, nos salíamos 10 muchachos y nos íbamos a un Esbos que quedaba ahí cerquita y era puerta cerrada. Y nos íbamos a jugar 1 hora, a jugar jalo allá. Y hágale, papá. Y después de eso ya teníamos el tiempo calculado, y cuando ya esto, entonces uno por uno iba entrando al salón. Ya uno por uno, que si nos íbamos todos nos pillaban. Uno por uno. Y eso quiere decir que en esto las personas, no, o sea, a veces nosotros catalogamos y no, es que como es tal persona, es el hijo de tal persona, tiene que ser así, eso. No, también somos seres humanos. Somos seres humanos. Y luego de ahí, bueno, trasladaron a mi papá para Bochica Sur. Yo todavía no era servidor, yo era un muchacho que estaba presto para lo que me decían, pero para el Señor, en cuanto a la presencia de Él y todo eso, yo era de dura cerviz. Yo era un corazón duro. Quiere decir, yo no sentía la presencia de Dios. Yo podía ver a muchas personas, muchos hermanos allá hablando en otras lenguas y todo eso, y yo no, como si nada, ahí sentado. Yo le decía al hermano Fernando el viernes, oiga, estas bancas me hacen recordar a Usminia, porque así también se tenían estas sillas de esa manera. Y no, seguimos igual. Llegamos a Bochica, ya en Bochica aproximadamente ya tenía unos 16 años, no era servidor todavía, no predicaba, no dirigía, no sabía nada, todavía nada. Era bautizado, sí, no era sellado, no era servidor, nada. Seguía con lo mismo. A los 15 años yo me metí en el cuento del fútbol, estaba enrutado en eso. Tanto así que perdí oportunidades de estudiar,
de manera con beca y todo eso, pero yo no quise, porque quería era solo fútbol, solo fútbol, solo fútbol. Y entonces, en medio de todo eso, a partir de los 17 años, el Señor me empieza a inquietar. El Señor mismo empieza a inquietarlo. No porque yo lo estaba buscando, no porque yo me estaba metiendo en las cosas de Dios, eso no. Yo seguía igual, de dura cerviz. Y entonces ya viene cuando cumplo los 18 años, entonces ahí sí yo me creí ya un varoncito. Ya podía hacer lo que quería. Oiga, y en medio de todo eso, yo estaba tan alejado de las cosas de Dios, siendo hijo de pastor, pero estaba tan alejado de las cosas de Dios, del sentir a Dios, que un sábado, ese sábado, estábamos organizados con muchachos de la congregación, y nos íbamos a ir a desordenar por allá en otros lugares y hacer, mejor dicho, quién sabe qué cosas. Pero ese sábado, yo recuerdo muy bien que el Señor, yo me hice en la última silla, porque yo no quería nada con las cosas de Dios, nada, me vestía bien y todo eso, pero es como decimos por ahí en ocasiones, éramos de apariencia, de vestir bien, elegante, y cualquiera puede decir, el hijo del pastor está juicioso y lo otro. Hermano, una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que uno tiene acá. Por eso uno tiene que, con el Señor, es lo que hay acá, que yo tengo en mi mente. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él escudriña los pensamientos que tenemos. Y esa noche el Señor llegó y me cogió, me dio 3 vueltas y me mandó al altar a llorar, y ese día recibí el Espíritu Santo. Ese día el Señor me puso a hablar en lenguas, y ese día el Señor no me dejó a irme a desordenar, porque quién sabe qué iba a pasar. Y ese día el Señor me transformó, porque cuando uno tiene un encuentro con el Señor, uno no puede seguir igual, uno no queda igual, algo cambia. El pensamiento, Dios hace todo completo. Y ese día que el Señor me selló, tenía 18 años. Y eso fue sí, 18 años. Ya a los 19, entonces ya empecé a servir. Y inicié sirviendo en el comité de los jóvenes de auxiliar a los 19 años. Pero a mediados de abril trasladan a mi papá para Verbenal. Y apenas yo iniciando el servicio ahí. Llegamos a Verbenal, yo tenía 19 años, a mediados de junio vuelven a hacer nombramientos, me colocan de auxiliar de jóvenes, se acaba ese año de la edad de los 19 años, luego cumplo los 20 años, y a los 20 años, en ese año, creo que le estoy hablando en el 2018, fue que empecé a servir. En el 2019 ya me colocan como presidente de jóvenes, y yo tenía 20 años, y yo, ¿y esto aquí qué? ¿Cómo se hace? Es muy joven, y allá en Verbenal, pues en ese momento, el más jovencito tenía 27 años, y yo con 20 años, se acaba ese año, y oiga, y ese año, imagínese, pandemia, e iniciando a servir, ¿con qué experiencia? Pero el Señor es el que lo va preparando, lo va capacitando. Luego en el 2021, otra vez presidente de jóvenes. Se acaba ese año y en el 2022 ya me nombran como presidente de misiones. Y a mediados del año 2022, en septiembre, me envían para Soacha, la Florida, a asistir allá, a congregarme y a trabajar un barrio que se llama Soacha el Altico. No sé si lo han escuchado. Allá estuve trabajando Soacha el Altico hasta mediados de abril, porque se abrió la obra allá en Soacha el Altico. Y en mayo del 2023, el 21 de mayo, me posesionaron como pastor en Quetame. Y alguien dice, ¿y eso pasó? Sí. Pero ¿qué se necesitaba para todo eso? Disposición. Porque el día en que a mí el Señor me selló con el Espíritu Santo, yo no le podía decir que no al Señor. Para lo que me dijeran, sí, un evento, ahí estaba programado, dele. Y ya en el 2023 me posesionaron como pastor, y ya llevo más de 2 añitos ahí en Quetame. Ahí soy vecino del sitio de Ubaque, ahí en la región del Oriente. Y era el único sitio que faltaba para que se abriera la obra. Si la llegan a aperturar, ya seríamos 10. Que ya somos 9 ahora, pero cuando llegue el que vaya a trabajar ahí, ya seremos 10.
Y la región del oriente está creciendo. Dios está impactando en la región del oriente también, porque ya se han hecho 3 campamentos. Y en cada campamento Dios ha venido trayendo gente nueva, gente diferente. Y el evangelio se sigue expandiendo. ¿Que es un poco más duro el trabajar allá que en estas partes? Sí, porque la gente allá es de un pensamiento más cerrado, más arraigado. Entonces uno tiene que decirle: Señor, rompe esa barrera, rompe ese pensamiento, porque Él lo que lo hace, lo hace. Pero uno también tiene que meterse y decirle al Señor. Entonces eso es como una pequeña anécdota, una pequeña como retroalimentación de lo que del que se presenta en esta mañana. Y aquí estamos con 25 años de edad, ya gracias a Dios conformados, ya estamos casados y todo, porque yo salí soltero al ministerio, y soltero en esa región es duro. Allá en Quétame, Dios mío, pero Dios nos ayudó y aquí estamos ya gracias a Dios. Así que bueno, es una bendición el evangelio, es una bendición. Entregarle la vida al Señor es una bendición, es una bendición. Poder caminar con Él es una bendición. Y vamos a hablar de Él en esta mañana, porque Él fue el que lo transformó, nos cambió, nos redimió. Él es el que hace todo en nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, el versículo número 30. Vamos a leer lo que dice allá. ¿Ya lo tenemos ubicado? Bueno, en esta mañana vamos a leer en el nombre de Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una vez más, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Diciéndole al otro allá al lado: oiga, qué elegancia la de Francia, se puede sentar. Dígale. Eso. Dígale: oiga, usted se vistió hoy muy elegante, hermano, qué bendición. En otra versión, este mismo pasaje dice: Jesús bebió el vinagre y dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y murió. Así lo dice en otra versión. Qué bonito, ¿no? Jesús bebió el vinagre y dijo, todo está cumplido. Esas palabras, consumado es. En otra versión dice, todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y murió. Y cuando uno lee esa palabra, consumado es, y lo traduce al griego, significa terminar, significa concluir, significa pagar. Eso es lo que significa. Y en otras palabras, lo que Jesús aquí estaba diciendo era: la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido pagada. Y de pronto alguien en esta mañana se podría preguntar: ¿cuál deuda? ¿Cuál deuda? Hermano, es que desde que nacimos ya estábamos endeudados, pero esa deuda ya ha sido pagada. Y alguien puede decir: ¿pero cuál deuda? Bueno, vamos a hablar de esa deuda. La deuda que teníamos nosotros, que estaba bajo nuestra responsabilidad. Y tenemos que irnos al principio para conocer cuál fue esa deuda. Génesis capítulo 2. Vamos a leer, oiga, hoy sí vamos a leer más Biblia que el viernes y que ayer. Así que vamos a permitir, si usted tiene la Biblia ahí, póngala a trabajar, porque vamos a leer la Biblia, por si de pronto ¿cómo se dice? En Decon de pronto a veces se quedan un poquito, entonces usted que pueda tener la Biblia. ¿Listo? Génesis capítulo 2, verso 15, ¿ya lo tiene? Tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre, y lo puso ¿en dónde? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Lo labrara y lo guardase. Siguiente versículo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Esa fue la orden del Señor, ¿cierto? Esa fue. Pero como el hombre es bien curioso, ¿sí o no? Es bien curioso. Y cuando le dicen no haga eso, ¿qué pasa? Las mamás son expertas en decirle eso a los hijos, ¿no? A uno le decían, hermano, no haga eso. O el papá le dice, no haga eso. No, más rápido lo hace. Ah, ¿por qué será eso? Más rápido lo hace. Pero ¿sabe algo? Uno mira también que eso es natural. Porque le dicen a una persona, oiga, no fume, porque eso le daña los pulmones. ¿Y qué pasa? Siguen fumando. O de pronto le dicen, no tome bebidas alcohólicas porque eso produce enfermedades. ¿Cuáles? Enfermedades crónicas, presión arterial, cáncer de mama, cáncer de boca, cáncer de garganta, cáncer de laringe, cáncer en el hígado, cáncer de colon y cáncer en el recto. ¿Pero qué sigue haciendo la gente? Tomando bebidas alcohólicas. Por eso es que ese anuncio es perjudicial. ¿Para qué? Para la salud. Pero la gente aún así lo sigue haciendo. Y lo más tremendo es que cuando las consecuencias son malas, entonces a eso se inclina su mente. Porque eso es lo que sucede cuando las consecuencias son malas. A eso la mente se inclina. Voy a hacer eso. ¿Por qué? Se inclina. Pero si le dicen algo diferente, como por ejemplo, no busque a Jesús porque tu estilo de vida puede cambiar. Si le dicen no busque a Jesús porque tu hogar puede ser restaurado. Si le dicen no busque a Jesús porque Él te puede dar salvación y vida eterna, ¿sabe qué pasa? A eso sí hacen caso. A eso sí hacen caso. No buscan a Jesús. Porque les dicen, oiga, vaya y dígale al Señor que eso. No hacen caso. A eso sí hacen caso. Y lo hacen ¿por qué? Porque las consecuencias de buscar a Jesús no son malas. ¿O sí? No son malas. Son demasiado buenas. Pero entonces por eso no lo buscan. Porque eso es mucho. No, eso es muy bueno. Eso es muy bueno que no lo voy a buscar. Y la gente de hoy en día quiere seguir viviendo con peleas en el hogar. Quieren seguir viviendo con palabras que no son nada edificantes. E inclusive con ataduras, con cadenas ahí. Así quiere seguir viviendo la gente. Y todo eso sucede por causa del pecado. Todo eso sucede por causa del pecado. Porque se le dio una orden al ser humano. Y el día en que coma, muere. Ay, ¿cómo así? Entonces voy a comer. Y comió. Y entonces todo lo que nos sucede, o lo que sucede en la gente, es por causa del pecado. Y alguien se podría preguntar en esta mañana, ¿y qué es el pecado? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Qué será el pecado? ¿Qué dice hermano Cristian? Ok, hermano Fernando, ¿para usted qué es el pecado? Desobedecer, ¿cierto? Oiga, el pecado no le agrada a Dios. Pero ¿sabe qué es más exactamente lo que es el pecado? La separación entre Dios y los hombres. Eso es el pecado. Cuando una persona comete pecado, hay una ruptura. Hay una ruptura. Por eso cuando una persona está viviendo en pecado, está viviendo en separación con Dios. Porque eso significa el pecado, separación entre Dios y los hombres. Porque el ser humano tenía una conexión perfecta con Dios, una conexión directa. Pero por causa del pecado, ¿qué llegó? La separación. Mire lo que dice el capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3, vamos a buscarlo ahí. Génesis capítulo 3, el versículo 1 hasta el 6 vamos a leer. Búsquelo ahí. Mire, ya nos lo ubicaron acá. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esa pregunta es la curiosidad. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Siguiente versículo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Lo que le respondió a la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, oiga, no moriréis. La engañó, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Y el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, ya se había dejado engañar, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como, oiga, ellos eligieron separarse de Dios. ¿Sabe para qué? Para estar bajo el control de Satanás. Porque el día en que ellos desobedecieron a Dios, dejaron de ser gobernados por Dios y pasaron a ser gobernados por Satanás. Eso fue lo que pasó. Y entonces a partir de este momento, a partir de ahí, encontramos que ahora nosotros tenemos 3 clases de muerte. 3 clases. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. 3 clases de muerte: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Miremos lo que dice la Biblia. Ezequiel capítulo 18, el versículo número 20. ¿Qué dice allá? Amén. A ver si nos lo proyectan para que todos los podamos leer. Ezequiel capítulo número 18, el versículo número 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo, ¿qué va a pasar con el hijo? No llevará el pecado ¿de quién? Del padre. Ni el padre llevará el pecado ¿de quién? Del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Quiere decir que el papá no puede llevar el pecado del hijo, ni el hijo puede llevar el pecado del papá. Cada uno es responsable de sus propios actos. Por eso en el día del juicio, allá se va a juzgar individualmente. Daremos cuentas a Dios individual. Si su hijo no quiere venir a la iglesia, no se quiere arrepentir, no se quiere bautizar, él es el que va a dar cuentas a Dios. Porque usted le enseñó. A usted el Señor le va a decir, ¿y usted qué hizo? Yo le enseñé, le dije, le prediqué, le insistí. Pero ya la responsabilidad no es de ese papá y no es de esa mamá, es del muchacho. La responsabilidad de la salvación es individual. Que porque el papá viene a la iglesia ya el hijo se salva, no señor. Que porque el hijo viene a la iglesia y el papá no, tampoco. La salvación es individual. Es individual. Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá individualmente. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo número 23? Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso cuando uno comete pecado, hay una ruptura con el Señor. Y por eso es que nosotros todos los días tenemos que vivir en arrepentimiento. Y alguien podría decir, pero es que yo ya me arrepentí el día que le entregué a mi vida al Señor. Ese arrepentimiento era de todo el pecado que usted estaba llevando, de esa vida pasada, pero usted sigue pecando. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que no se quita, que esa está acá. ¿Y por qué tenemos una naturaleza pecaminosa? Porque nosotros ¿de dónde fuimos creados? ¿De dónde fuimos tomados? De la tierra. Tomó de la tierra
Por eso es que a nosotros nos gustan las cosas de esta sociedad. Por eso es que esta carne, cuando decimos nosotros, hablamos de esta carne. A esta carne le gusta pecar. A esta carne le gusta desagradar a Dios. Todo lo que nos ofrece la sociedad, a esta carne le gusta. A esta carne. Y por eso entonces es que encontramos que cuando uno comete pecado, hay una ruptura con el Señor. Y entonces, pastor, yo ya soy bautizado. Excelente, pero tenemos que seguirle pidiendo perdón a Dios, porque todos los días pecamos. O con el pensamiento, o con la mirada, o con cualquier cosa, pero pecamos. Ninguno es perfecto. Ninguno. Mire lo que dice el salmista, el capítulo 14, Salmos 14, verso 2 y el 3, vamos a leer. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué pasó? Todos se desviaron, a una se han corrompido. ¿Y qué dice? Oiga, no hay ni siquiera uno. No había ninguno sobre la faz de la tierra. Nada, no había ni uno. Ninguno había. Y eso lo dice el salmista. Pero vamos a volver a leerlo, pero ahora leámoslo entonces ya, porque eso fue escrito en qué periodo, en qué tiempo, en la ley. Ahora leámoslo en la gracia, que es nuestra dispensación. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice allá? Hasta el 12 vamos a leer. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y qué dice el verso 23 de ese capítulo? El versículo 23 de ese capítulo. Por cuanto, ¿quiénes? Por eso no había ninguno. Por eso no había ninguno. Por cuanto todos pecaron, ¿cómo estábamos? Nada que hacer. Destituidos de la gloria de Dios. Por eso el salmista en el capítulo 51, el verso 5, nos describe algo que usted y yo vamos a entender en esta mañana. Salmo 51, 5 dice el salmista: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso quiere decir que desde el momento en que nosotros nacimos pecadores. Y ese bautizo que le hacen a un niño, ese niño en ese bautismo no le sirve. Porque el alma que pecare, o sea, el que tenga conciencia de pecar, ese todavía no tiene la conciencia. Pero aparte de eso, él ya trae un pecado inicial. Y por eso es que nosotros, cuando entendemos la salvación, cuando entendemos la doctrina, el bautismo, es por eso que decimos: yo tengo que cambiar mi rumbo, tengo que volver a lo inicial. Y entonces ahí donde empieza uno y le dice: yo me quiero mandar a bautizar en el nombre de Jesús, porque toda mi vida está llena de pecado. Y cuando ya la persona tiene conciencia de eso, es que eso sí es válido para bautizarse en el nombre de Jesús. Ahí ya es válido. Y la condición no ha cambiado, así sigue siendo. Cada uno sigue siendo responsable de los propios actos, porque todos tenemos que ser juzgados ese día. Ese día todos tenemos que ser juzgados. ¿Qué dice el escritor de los Hebreos? El capítulo 9, el verso 27. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos los que ya han fallecido van a tener que dar cuentas a Dios también. Van a tener el juicio, todos. Y no va a haber alguien que se justifique, no. Porque por eso el mandato fue: vayan, anuncien, prediquen. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Todo el mundo tiene que saber esta noticia. Por eso aquel que nunca fue, el Señor sabe y el Señor conoce. Y por eso todos tenemos que dar
cuentas a Dios. Y por eso es que nosotros tenemos un problema grande, un problema terrible. ¿Cuál? La separación de Dios por causa del pecado. Ese es el problema que tenemos. Y entonces ahora, para pagar esos pecados, ¿qué se necesitaba allá en la ley? ¿Qué era lo que se necesitaba para pagar esos pecados? Sacrificio. ¿Y ese sacrificio qué requiere? Que haya sangre. No había otra forma, no había otra manera. Debía ser sangre. Por eso cogían al corderito, cogían al animalito y tenían que derramar sangre. Toda la rutina, el ritual que se tenía en ese entonces, usted mira que tocaba con sangre. Hebreos capítulo 9, ese capítulo, el verso 19, miren lo que dice, hasta el 22 vamos a leer, el verso 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿qué hizo? Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también ¿a quién? A todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Siguiente versículo. Y además de esto, roció también con la sangre, ¿qué cosa? El tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado. ¿Según qué? La ley. ¿Con qué? Con sangre se purificaban ellos, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso tenían que hacer esos sacrificios allá, para purificar al pueblo, para purificarlo. Y cada sacrificio era diferente, porque este era de purificación, pero había otro de santificación, había otro por el perdón de los pecados. Pero en cada sacrificio debía haber sangre. Y para que se restaurara la conexión entre Dios y los hombres, debía haber sacrificio, o sea, sangre. El pueblo allá, el pueblo en ese momento, tenía que haber sangre. Y lo sacrificado, ¿cómo tenía que ser? Lo mejor. Lo mejor. Para ellos allá cubrir los pecados, tenían que escoger lo mejor. El mejor becerro, lo mejor. Tenía que ser lo mejor. Por eso nosotros mismos no podíamos pagar ese precio. No podíamos. Porque ese sacrificio, para eso no podíamos nosotros. ¿Y por qué no? Porque somos imperfectos. Por esa razón. Todos somos pecadores, dice la Escritura, ¿no? Pecadores. Y en el sacrificio se debía ofrecer lo mejor. Pero no había ni uno. Y entonces es allí donde aparece Jesucristo. Allí en ese momento es donde aparece Él. Aparece la teofanía más grande de Dios, la manifestación más gloriosa de Dios. Y allá Dios mismo, por medio de esa manifestación en carne, es que se iba a efectuar el sacrificio. De esa manera. ¿Y quieres saber por qué tenía que ser Jesucristo? O de pronto otra pregunta: ¿por qué Jesucristo es Dios? ¿Qué dice Juan 4:24? Porque eso es lo primero que debemos entender, que Dios es espíritu. Dios es ¿qué? Espíritu. Ahí dice, vea, Dios es espíritu. ¿Y un espíritu qué? No tiene forma. Un espíritu no se ve. Por eso es que Dios, como Él es espíritu, y usted lo lee allá al inicio de la creación, que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ese espíritu no se puede ver, no tiene forma, es invisible. Entonces, ¿qué necesitaba hacer Dios para hablarle a la humanidad? No vamos a hablar de hablarle al pueblo, no, para hablarle a la humanidad, ¿qué tenía que hacer Dios? Tomar diferentes formas, manifestarse de diferentes maneras, para que pudieran entender, escuchar, comprender. Usted conoce algunas teofanías de Él. ¿Cuáles podrían ser? A ver, ¿quién me ayuda? Como la zarza. ¿Qué otra manifestación?
columna de nube, de fuego, como una voz, como un ángel. ¿Qué otras más? En la refán, ahí están, como un varón. ¿De qué otra manera se podía manifestar el Señor o podía hablar el Señor? Hay uno que a veces casi no lo hablamos, en un animal. A usted no le ha pasado, yo no sé el equipo de misiones, pero a mí en una ocasión o en varias ocasiones me ha pasado que cuando yo le explico a la persona de que el Señor utilizó a una burra para hablar, no las creen y toca leerles la Biblia. Utilizó una burra para hablar. Claro, el Señor todo lo puede. Usted ahí lee la historia que la burra se puso y habló. Balaam, dele a la burrita, hágale. Y la burrita no, porque la burrita el Señor le había abierto el entendimiento. Imagínese, sabía que ahí estaba el ángel del Señor con una espada y que si llegaba allá los mataban. Los mataban. Oiga, y el Señor le llegó y le colocó voz a esa burrita para decirle: es que no ve que ahí hay un ángel, que si pasamos allá nos morimos los dos. Siga usted, yo no voy a pasar. La burrita no quería. Y en ese momento a Balaam también se le fueron abiertos los ojos y no pudo continuar. Y esa es otra forma en que Dios se manifestó. Oiga, y la gente es curiosa, porque la gente cree y acepta que Dios se manifestó como columna, que Dios se manifestó como una zarza, que Dios se manifestó como un ángel, como una voz. Pero cuando hablan de Jesucristo, eso ya no lo creen, porque Jesucristo es la última manifestación más grande de Dios. Es la más grande de Dios. ¿Y por qué tuvo que manifestarse como Jesucristo? Bueno, ¿quién es Jesucristo? Era un hombre como usted y como yo. ¿Y por qué tuvo que tomar forma de hombre? Para que pudiesen entender y comprender. Porque se manifestaba como columna, hacían una cosa y luego otra vez al pecado. Como zarza, hacían caso y otra vez al pecado. Entonces Él tuvo que manifestarse en carne para ver, bueno, ¿qué les pasa? Venga a ver, ¿por qué hacen eso? Y entonces leemos Colosenses capítulo 1, el versículo número 15. Y aquí usted en esta mañana va a aprender algo nuevo, o si ya lo sabía, qué bendición. ¿Qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito ¿de qué? De toda creación. Oiga, en otra versión dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Y usted aquí en este texto, usted puede encontrar dos cosas. La primera, que Jesucristo es la representación visible de Dios. Por eso Él, cuando allá hablaba como hombre, era como nosotros, pero también hablaba como Dios. Porque como hombre Él se había dormido en la barca porque estaba cansado. Cuerpo físico se cansa. Pero cuando despertó, habló como Dios y le dijo a la mar: detente. Y se quedó quietica. Se quedó quietica. Y ahí comprendemos que ahí estaba el Señor, su manifestación en carne, la representación visible de un Dios invisible. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Un espíritu no se puede ver. Y por eso aparece la manifestación de Dios en forma de hombre, que se llama Jesucristo. Y esa forma que de Dios es invisible, aparece visible Jesucristo. Eso es una cosa. Y lo otro, el primogénito de toda creación. Cuando un arquitecto va a construir algo, ¿qué es lo que hace primero? Los planos. Pero antes de hacer los planos, él primero lo piensa. ¿Qué es lo que dice acá? Es el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos hace referencia? Que lo primero que Dios pensó fue en Cristo y la iglesia. No fue el pueblo de Israel. Usted lo entiende, el primogénito de toda creación.
¿Quién? Cristo. O sea que lo primero que pensó en Dios fue en Cristo.